Amén. Quiero leer una palabra que está en Salmo 119, pero escúchala, yo te la leo. Dice: este es mi consuelo en la aflicción. Tu promesa renueva mis fuerzas. Esto es lo que dice el salmista. Este es mi consuelo en la aflicción. Tu promesa renueva mis fuerzas. Otra versión dice: tu promesa o tu palabra me ha vivificado. Eso es lo que queremos compartir el día de hoy. Una palabra que vivifique tu espíritu. Y precisamente el Espíritu Santo hace eso en su palabra para nuestras vidas. Quisiera que entendiéramos bien esto antes de comenzar a compartir la palabra de Dios. El salmista en esta versión dice: tu promesa renueva mis fuerzas. Una palabra predicada es vivificada por el Espíritu, y eso es lo que yo quiero explicar antes de comenzar. ¿Qué es vivificada? Una palabra leída pero predicada por una persona con el Espíritu de Dios. Dice aquí: vivifica mi vida. En otras palabras, o unas palabras entendibles, refuerza mis fuerzas, renueva mis fuerzas, renueva mis fuerzas. Lo que decía la pastora es: cuando tú salgas de aquí, después de escuchar una predicación con el Espíritu Santo, tú tomas fuerzas espirituales, no en tu alma, en tu espíritu. Ahora él dice por qué estas palabras le consuelan en sus dificultades. Podemos estar aquí en la congregación y podemos venir incluso con problemas o dificultades. ¿Qué es lo que Dios te da? Dios te da algo para tu espíritu. ¿Cómo sales de aquí? Con fuerzas nuevas en el corazón para seguir en tu fe, en la promesa que Dios te ha dado y has creído. Él dice: recuerdo la promesa que me hiciste y esta es mi única esperanza. Hermano, cuando buscamos que Dios nos solucione un problema y de repente tarda Dios un poquito, está estirando nuestra fe. En ese momento lo que Dios sí te da son fuerzas para cruzar mientras llega la solución a un problema. Denle un aplauso a Dios por eso. Amén. Bienvenidos a una iglesia para todos. Queremos compartir esta palabra vivificante para tu espíritu. Y está ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Vamos al libro de Hechos y también estaremos viendo la promesa que el profeta Joel hace del Espíritu Santo que vendría sobre toda carne. Pero ahí en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41, dice: los que creyeron lo que Pedro dijo, lo que Pedro predicó, fueron bautizados. Miren la importancia de las personas que creen la palabra, que reciben la palabra. Dice: los que creyeron lo que Pedro predicó, fueron bautizados y sumados a la iglesia como 3,000 personas. Que eso suceda en una iglesia para todos Tampico, amén. Dice la Biblia, voy a repetir otra vez este pasaje, dice: los que creyeron lo que Pedro predicó, o lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia como 3,000 personas en esa predicación de Pedro. Pedro nunca había predicado como ese momento, pero para entonces ya había venido el Espíritu Santo sobre él y predicó con autoridad. Tan fuerte fue su predicación, tan poderosa, que cuando ardía el corazón de ellos preguntaron: ¿qué tenemos que hacer? Imagínate que Dios predica en este momento en tu palabra y tú dices: ¿qué es lo que tengo que hacer, pastor? Porque la palabra está entrando a mi corazón y yo la creo y la recibo. Bueno, así estaba sucediendo. Y la gente dijo: ¿qué hacemos? Pues nos bautizamos. ¿Qué más hacemos? Y eso sucedió y se agregaron como 3,000 personas a la iglesia. ¿Te imaginas que eso suceda en nuestra iglesia? Bueno, entonces la pregunta sería: pues ¿qué dijo Pedro? Porque aquí dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados, es decir, se bautizaron. ¿Por qué se bautizaron? Porque creyeron lo que Pedro dijo, lo que Pedro predicó. ¿Pero qué predicó Pedro? Porque sería importante saberlo, porque se agregan como 3,000 personas y nosotros queremos que la iglesia crezca, amén.
Muy bien, entonces estamos ahí en Hechos capítulo 2 versículo 41. Estoy leyendo lo que sucede en la iglesia cuando crece debido al poder de la predicación de este apóstol del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Allí mismo en el capítulo 2 de Hechos voy a explicar lo que Pedro predicó. Porque la pregunta es, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo que estas personas creyeron y se quisieron bautizar y se incorporaron a la iglesia? Bueno, pues había sucedido que en el capítulo 2 la gente había sido llena del Espíritu Santo. La iglesia se estaba formando y el Espíritu Santo había sido derramado sobre la gente. Luego ellos, ustedes lo saben, estoy en Hechos capítulo 2, fueron llenos por el Espíritu Santo y empezaron a fluir en nuevas lenguas. ¿Y qué sucedió? Sucedió que la gente, unos creyeron y otros no creyeron. Unos se asombraron, pero otros sí entendieron lo que estaba sucediendo. Unos se burlaron de lo que estaba pasando, pero otros entendían que era la promesa de Joel. El profeta Joel allá en el capítulo 2 había profetizado que esto iba a suceder, que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne en los postreros días. Amén. Dale un aplauso a Dios porque cumplió su promesa. Estamos hablando en este mes del Paracletos, de tu ayuda, de tu consuelo, de tu fortaleza. ¿Quién? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Esta es la promesa que se estaba cumpliendo en ese momento. Y entonces Pedro se pone a explicarle a la gente que decía, ¿qué está sucediendo? ¿Están borrachos? ¿Están ebrios? ¿Por eso hablan así lenguas extrañas? Y entonces Pedro dice allí, no está sucediendo esto. No están borrachos. Son las 9 de la mañana. ¿Cómo pueden estar ebrios? Está explicando Pedro. Y dice ahí, ¿no es esta la promesa de Joel? El profeta Joel había dicho que esto iba a suceder. Le está explicando a la gente. Esos que están bautizados por el Espíritu Santo como los de una iglesia para todos, están hablando en lenguas. Claudia está hablando en lenguas. Moni está hablando en lenguas. Eli, Sandra, que es nueva, está hablando en lenguas. Pero no se burlen. Es porque están llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Y por eso la gente creyó en lo que estaba diciendo. Y se bautizaron y se agregaron como 3,000 personas. ¿Están conmigo? Entonces estoy explicando y repitiendo lo que Pedro dijo. Y eso fue lo que ellos creyeron y por eso se agregaron como 3,000 personas. Para empezar dice, estos no están borrachos. Estos están llenos del Espíritu Santo y esto que está sucediendo es la promesa de Joel. Joel profetizó y Dios dijo, yo enviaré mi espíritu sobre toda carne. Amados hermanos, este es el nuevo pacto. Dios dijo en Ezequiel, yo enviaré mi espíritu y pondré mi espíritu dentro de ustedes y mi palabra para que me puedan obedecer. No es posible si no estamos fortalecidos en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Obedecer a Dios es muy difícil en nuestras propias fuerzas. Y cuando no obedecemos a Dios y sus palabras, sus principios, nos va mal. Y cuando nos va mal queremos arreglar las situaciones, pero para eso necesitamos el Espíritu Santo. Entonces Dios dice, esta gente lo que necesita es que el Espíritu Santo no esté solamente encima de ellos, que no solamente los guíe, necesita estar dentro, necesita vivificarlos. Y entonces promete Dios a través del profeta que eso sucedería en los postreros días. Y empezó la iglesia ahí en Hechos 2. Dale un aplauso a Dios por eso. Amén. En el libro de Joel hay esta promesa que yo quiero que tú guardes en tu corazón y en tu mente. Pastor, ¿qué está diciendo? Que Dios vio la necesidad de que los humanos fueran llenos de su espíritu. Vio esa necesidad y dijo, están sufriendo consecuencias de no obedecer mi palabra y necesitan ayuda, pero lo que requieren realmente es que el espíritu, mi espíritu, esté dentro. Cuando estén dentro de ellos y estén vivificados, van a poder obedecer mi palabra y por default les va a ir bien, van a ser bendecidos, van a hacer mi voluntad. Eso es lo que Dios dice. Por lo tanto, a través del profeta Joel promete que todos podíamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucede?
¿cuál es la promesa? Vamos a leerla. Joel 2:28. Joel 2:28 dice: entonces, después de haber hecho todas estas cosas, ahorita vamos a regresar a esa parte. Entonces, después de hacer todas estas cosas, número 1, derramaré mi espíritu sobre Fernando y sobre toda mujer y sobre todo hombre, sobre toda persona. Esa es la promesa. Lo estoy parafraseando, pero ahí dice: derramaré mi espíritu sobre toda gente. ¿Y qué sucederá? Por lo tanto, sus hijos, Isaac, Yair, Dylan, sus hijos y sus hijas profetizarán. ¿Qué es que profetiza la gente el día de hoy? Es que la gente declara la palabra. Tengo una necesidad, pero Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando alguien está lleno del Espíritu y habla la palabra, profetiza sobre su propia vida, eso sucede. Las cosas están complicadas, pero Dios me va a abrir una puerta hoy, porque Él es mi proveedor. Amén. Entonces Él está diciendo, esta es la promesa del Espíritu Santo. La profecía de Joel 2:28: derramaré mi espíritu, sus hijos profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Derramaré de mi espíritu hasta sobre los sirvientes. Familias en Cristo, iglesia, nosotros como padres enterados de esta promesa, debemos de buscar que nuestros hijos entonces se cumpla en ellos esta promesa, que ellos profeticen, que ellos estén llenos de la palabra. Por eso decía la pastora, vamos a hacer el devocional, vamos a meditar con nuestros hijos en la palabra. Llenen a sus hijos de la palabra, porque cuando ellos estén llenos de la palabra, hermano, van a profetizar hasta sobre tu propia vida. Amén. Bueno, entonces estoy explicando lo que Pedro predicó. Porque cuando Pedro predicó lleno del Espíritu Santo, la gente se sorprendió, se admiró, abrió su corazón. Y los que creyeron, porque hubo unos que no creyeron. Hubo unos que, a pesar de que está el Espíritu Santo manifestándose, dicen: esos están borrachos, están locos esos. Entonces hubo gente que sí creyó y hubo gente que no creyó. Y entonces allí él está explicando esto, pero vamos un poquito más ahí al libro de Hechos para que entendamos todo lo que predicó Pedro, que esta gente creyó y por lo tanto se bautizaron y luego se agregaron a la iglesia. La iglesia creció. En ese momento 3,000 personas. Me encantaría que eso sucediera en esta iglesia. Solo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos. ¿Cuántos quieren eso? Fernando, ¿quieres que el Espíritu Santo te bautice? Tú puedes sentir cuando el Espíritu Santo está hablando a tu vida. No habla a través de una persona, ni a través de mí, ni yo hablo, sino que a través de mí. Y tú puedes sentirlo. Tú puedes saber que lo que se está predicando es poder, es Espíritu Santo. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Por eso cuando sales aquí, sales con ganas de vivir encima de los problemas y de las circunstancias. Es más, sales con una perspectiva diferente, que dices: esta situación, lo único que va a hacer en mí es que me va a hacer bendito. Voy a hacer que esta situación, que perdí un trabajo, ahora se convierta en una oportunidad para que yo tenga un mejor trabajo. Para hablar eso, hermano, para creer eso, se necesita estar lleno de Dios. Ahora que perdí esta situación, que perdí este problema se vino a mi vida, lo único que va a hacer es que yo voy a recibir otra cosa mejor. O sea, chocó mi coche viejo, me quedé sin nada, pero ahora voy a tener un coche nuevo. Dios va a proveer. Los problemas solamente van a permitir en una gente llena del Espíritu Santo una bendición mayor. Amén. Muy bien, entonces déjenme agregar un poquito de lo que Pedro predicó. Pedro predicó, así como estoy predicando yo, y que los que creyeron recibieron la palabra y dijeron: ¿dónde nos bautizamos? Quiero estar en la iglesia. Bueno, voy a decir un poquito más de eso. Estaba explicando él: no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Estos no están borrachos, dijo él. No se equivoquen, estas personas no están borrachas. Hermanos, si un hermano de aquí está predicando, yo aconsejo: no te burles de él. Si se oye ridículo, a lo mejor a veces uno hablando en lenguas, no te burles. Digo, yo sé que ustedes no lo hacen, pero cualquier persona nunca se burle del Espíritu Santo. Si es cierto, parece uno tonto si quieres, pero lo que pasa es que mi espíritu se conecta al Espíritu de Dios y no sabe cómo expresar eso.
Somos como bebés cuando lo primero que dicen es, en lugar de papá, abba, abba. Eso sucede. Entonces él dice ahí que predicó también esto. Miren, lo que está sucediendo a ustedes judíos es que al Jesús de Nazaret que ustedes crucificaron, porque ese tiempo había sido crucificado Jesús, dijo, en realidad lo que Dios hizo fue que lo levantó de los muertos. Está predicando a Jesucristo, Pedro, y dice, ese Jesús de Nazaret que ustedes crucificaron, Dios su Padre lo levantó de los muertos. Luego lo colocó a su derecha y le dijo, siéntate a mi diestra mientras yo pongo a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Qué significa esto? Que Dios, después de que Él cumplió, Jesús, el plan de salvación para nuestras vidas, lo sentó a su diestra y desde ahí está intercediendo por nosotros. Esto es lo que está predicando Pedro y que la gente cree. Es decir, dice, Jesús murió y resucitó. A ese que ustedes mataron, Dios lo hizo Señor y Mesías. Esto es lo que dice Pedro. Ese que ustedes crucificaron, cuando Dios lo resucitó, lo convirtió en Señor y en Mesías. Está predicando ahí Pedro. Y dice que el salmista estaba también profetizando sobre este hecho que iba a venir sobre el mundo, que Jesús iba a morir e iba a resucitar. Entonces, esto es lo que está predicando Pedro, que Jesús es el Señor y que se estaba cumpliendo la promesa del Espíritu Santo en ese tiempo. ¿Qué sucede en una iglesia que está llena del Espíritu Santo? ¿Qué sucede en una persona, en un grupo de cristianos llenos del Espíritu Santo que son de una congregación cristiana? ¿Qué sucede? Número uno, la iglesia crece, porque lo estamos viendo ahí. Todos ellos creyeron, fueron bautizados y se agregaron como 3,000 personas. Si la iglesia está llena del Espíritu Santo, la iglesia en automático crece. ¿De dónde dice eso, pastor? De lo que está predicando ahí Pedro. Él predica, la gente cree, reciben a Dios, son bautizados en agua y se agregan a la iglesia. Entonces, ¿qué sucede en una iglesia llena del Espíritu Santo? Crece. ¿Qué sucede en una iglesia llena del Espíritu Santo? Persevera en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más sucede en una iglesia llena del Espíritu Santo? Adora a Dios unida, como ahorita que estaban adorando todos en un mismo espíritu. Yo estaba ahí llenándome de la adoración a Dios, de su presencia mientras ustedes cantaban. ¿Qué más sucede cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo? Ellos ejercen buena mayordomía sobre los dones que Dios les ha dado. Fernando hace unas cosas lleno del Espíritu Santo, Claudia hace otras llenas del Espíritu Santo, Toño predica lleno del Espíritu Santo, otros sirven llenos del Espíritu Santo. Eso sucede en una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo, pastor? Que necesitamos, urge el Espíritu Santo, la promesa. Por lo tanto, como iglesia deberíamos de clamar, Señor, envía tu Espíritu Santo, cumple tu promesa en nuestra iglesia. Amén. Amén. Toño, lleno del Espíritu Santo. Sandra, Mari, llena del Espíritu Santo. Porque si eso sucede, crecerá la iglesia, perseverarán en la doctrina, adorarán a Dios unidos. Será una iglesia llena de misericordia. Nos perdonaremos todos unos a otros cuando la regamos, cuando nos ofendemos. Cuando sucede esto, la iglesia fluye en el amor de Dios por el Espíritu Santo. Se encuentran unidas y sobre todo llenos del Espíritu Santo, como Pedro. Predican el Evangelio, predican la palabra de Dios para el que no tiene esperanza, hermano. Hermano, estoy atendiendo a una persona que está en otro país y me dice, tengo temor, tengo miedo de la gente, tengo miedo de que se llene mi familia de COVID. No consigo trabajo, no tenía ni el título. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se quita esto de mi vida? Y entonces, en línea, yo lo que hago es ministrarle allí donde está el Espíritu Santo. Libertad de la opresión que tiene. Para que sea sano, para que sea libre.
Yo le dije, ¿alguna vez has sido bautizado en el Espíritu Santo? Le digo, ¿has hablado en lenguas porque no entiende eso? Aunque es cristiano, algunas iglesias, algunas denominaciones no le dan tanta importancia al Espíritu Santo y es la persona más importante dentro de la iglesia. Y me dice, pues no sé. Mira cómo una persona no distingue si ha sido bautizado por el Espíritu Santo o no. Cuando ya creyeron, el Espíritu Santo entró, pero bautizados es otra cosa. Entonces dije, ¿hablas en lenguas? Dice, no, nunca. Entonces no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Porque las lenguas son una evidencia en un cristiano de que está lleno del Espíritu Santo. O por lo menos ya fue bautizado una sola vez. Estar lleno es una responsabilidad del creyente. Lo primero es un regalo por estar ahí, pide y pide. A Fernando está aferrado, bautízame, bautízame. Dijo el pastor que yo necesito el Espíritu Santo. Dios, órale, lléname del Espíritu Santo. Y ahí está Fernando, pide y pide. Y le dice Claudia, ya Fernando, ya, no, espérame. A mí me va a bautizar el Espíritu Santo. Porque dijo el pastor que dice la Biblia que yo lo necesito. Y allí está, ahí esperando a Dios. Bueno, Dios dice, nada más porque crees, nada más por insistente, te regalo mi Espíritu Santo. Porque yo prometí eso, Fernando. Y envía su Espíritu Santo y se lo regala y lo llena. Y entonces habla en lenguas, hasta Claudia se espanta. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues es la promesa que dijo el pastor, que dice Joel, que eso iba a suceder. Claudia, no te espantes. Pero si tú a veces te portas mal y a veces haces esto y a veces haces aquello, pero no es por dignidad, es por fe. Recibo esto porque Dios dijo, y si dijo, lo cumple. Un aplauso a Dios por Fernando, que está recibiendo la palabra. Ahora, si Fernando o cualquiera de nosotros al rato anda a medias aguas con el Espíritu Santo, como decía el profeta, a los tobillos, a la cadera o hasta aquí, eso ya es responsabilidad. Lo primero fue un regalo. Aquí está el coche, aquí están las llaves lleno de gasolina para que lo disfrute, nuevecito. Pero despuesito, digan amén. Amén. No les van a, no creen ustedes. Pero despuesito usted le echa gasolina. Amén. La agencia se lo da por lo menos a la mitad de gasolina. Impecable, hasta con las bolsas ahí en el... Hay gente que ni las bolsas le quiere quitar para que le dure más. Ahí están las llaves, lléveselo. Pero no le dicen, ¿verdad? Pero si no le echa gasolina, aunque esté nuevo, lo va... No le dice nada. Eso usted ya lo sabe. A mí me toca darle mantenimiento, llenarlo de gasolina, echarle aceite. Yo les decía a mis hijos, oye, ¿ya checaron el aceite? ¿Ya le echaron gasolina? O sea, esto se hace, ¿verdad? En los coches nuevos no tanto, pero en los otros hay que revisarlos porque están viejos. ¿Cuántos están entendiendo? Que primero Dios te regala el Espíritu Santo. Digan amén. Porque es un regalo, el don es un regalo. Pero después, si tú lees la Biblia, si tú meditas, si tú sigues aquí y dices, Señor, quiero estar lleno otra vez. Y luego quiero estar lleno otra vez. Y yo quiero predicar como el pastor allá en Los Canarios. Y yo no voy a predicar si tú no me llenas del Espíritu Santo y quieres que predique como Pedro, lléname de tu Espíritu Santo. Otra vez, Dios. Y entonces Dios lo vuelve a llenar y lo vuelve a llenar y lo vuelve a llenar. Y ahora empieza a prosperar, empieza a querer orar con Claudia, empieza a orar por sus hijos y empiezan a cambiar las cosas en su familia. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Amén. Si alguien va a salir bendecido, aquí es Fernando. Y todo aquel que cree. Amén. Termino con esto. Allí en el libro de Joel, cuando viene la promesa del Espíritu Santo, antes de que Dios dé la promesa del Espíritu Santo, había unos requisitos. Vamos al libro de Joel. En Joel, la Biblia en el capítulo 2 narra exactamente lo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios. Y debido a eso, Dios ve la necesidad de que sean llenos del Espíritu Santo y entonces hace la promesa. Pero miren lo que estaba sucediendo en el pueblo. Podríamos identificar mucha gente que está viviendo así. Mira lo que dice Joel capítulo 2. En el versículo 28 dice, entonces, después de hacer todas esas cosas,
derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Amén. Esa es la promesa. Pero dice entonces. Entonces, ¿después de qué? Porque queremos que Fernando sea lleno del Espíritu Santo. Pero ahí dice, lo voy a hacer entonces, después de que algo suceda. Ahora, si nos regresamos un poquito antes, en el versículo 12, dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras hay tiempo. Entréguenme su corazón. Miren los requisitos. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. Luego dice, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgárrense su corazón. ¿Qué está diciendo? No quiero que vengan a mí con un arrepentimiento externo, porque eso no funciona para Dios. Si Dios ve que una persona viene a la iglesia, hasta lee la Biblia y hace cosas que parece que se arrepintió, pero no se arrepintió, entonces no sucede esto. Pero aquí todos nos arrepentimos con un corazón sincero. Este versículo dice, ¿cómo no acercarse a Dios? Y dice, ¿cómo sí? ¿Para qué? Para ser bautizados con la promesa del Espíritu Santo y entonces ser una iglesia que crece, que se multiplica, que predica, que anda en unidad. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirnos. Aquí dice, miren, no hagan actos externos que en realidad son como dramatizaciones, actos externos. Cuando una persona no ha perdonado a otra y le pregunta, hola, ¿cómo estás? Oh, bien, bien. Pero se ve, ¿verdad?, que adentro de su corazón todavía trae algo. Porque cuando realmente ya pasó, que se perdonó de corazón, le dice, ¿cómo estás? Bien. Oye, discúlpame, no, hombre, ya olvídate de eso. O sea, yo ya estoy lleno de mi corazón del amor de Dios. Y eso se ve sinceridad, ¿verdad que sí? Bueno, así yo le decía con mi esposa, le decía, de veras, mira, perdóname otra vez. Y mi esposa me decía, pues ya eran muchas, ¿verdad?, las que hacía. De repente los hombres, otra vez y otra vez lo mismo. Y las esposas no nos creen. Y le digo, de veras. Y yo no sabía cómo decirle, es verdad, aunque la riego, pero es verdad, me estoy arrepintiendo, perdóname. Ya le dije a Dios que me ayude. Entonces mi esposa como decía, pues sí veo que te arrepientes, pero lo vuelves a hacer, pero sí veo que es sincero. Me volví a perdonar. ¿Cuántas esposas así hay que perdonan a sus esposos? Amén. Perdonen a sus esposos, perdónenos, perdónense unos a otros. ¿Por qué? Porque la regamos. Porque a veces descuidamos, no estamos llenos del Espíritu Santo. Traemos tantito, lo que nos da aquí el pastor en la predicación. De repente oye una predicación, una alabanza. Pero aquel que busca a Dios todos los días, ese está lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios derrame su Espíritu sobre nosotros? Para que tus hijos profeticen. Tu hija debe de profetizar según la promesa de Dios. Tu hija, Toño, necesita profetizar. Y Dios lo quiere hacer a través de su vida. A veces Dios usa a nuestros hijos para enseñarnos a nosotros. Dice, mira, tu hijo no sabe mucho de Biblia, pero fíjate cómo eso no es lo importante, sino tu corazón. Y entonces Dios usa a los niños y los niños empiezan a alabar a Dios y se empieza a manifestar el Espíritu Santo. Eso sucedió con Isaac. De repente alabando a Dios, que ahora le encanta Jesús Adrián Romero, que ahora le canta fulano, canta cantando el niño, ¿qué es eso? Está lleno del Espíritu Santo. Y entonces los padres como que decimos, ay, Dios cumple su promesa. Él es misericordioso. Allí mismo en ese pasaje dice, arrepiéntanse porque Dios es clemente y misericordioso, compasivo. Miren, no quiero extenderme ya, pero en ese pasaje narra que Dios había lanzado, está hablando sobre el día postrero, que es el día final del juicio. Y está hablando de las langostas que habían venido a devorar todo lo que el pueblo tenía porque se habían alejado de él. Pongamos atención un poquito nada más a esto. Había venido a devorar todo lo que la gente tenía, las langostas. Por eso Dios les estaba diciendo, arrepiéntanse.
Porque una persona cuando pierde su trabajo, cuando no tiene dinero, cuando pierde su salud, entonces lo digo de manera personal, uno va y corre a Dios. Por eso Dios dice, vienes aquí porque ya estás hasta aquí de problemas. Pero si no te has arrepentido de corazón, pues eso no es verdad. Y así les decía Dios a su pueblo. Por eso les decía, no se desgarren la ropa, no se llenen de cenizas y se tiren. Esos son actos religiosos que parece que son sinceros, pero yo estoy viendo el corazón. Ustedes hasta me alaban con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces dice la promesa, mira, yo les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que desean. Dice Dios, yo no tengo problema con bendecirlos inmediatamente, pero si se arrepienten sinceramente, o solo venimos a Dios por las necesidades que tenemos. Si el día del Señor va a venir. Decía mi esposa cuando nuestro matrimonio estaba destruido, Señor, tú prometiste que me vas a devolver todo lo que la langosta se comió en mi matrimonio, en mi familia. No tenemos que comer, no trabajo mi esposo, nuestro matrimonio se arruinó, pero ella se aferró a la promesa, a esta que dice, yo les devolveré lo que perdieron. Eso es para las familias que han perdido cosas. Entonces yo no digo, no vengas a Dios si tienes una necesidad. Yo digo, ven, pero con un corazón sincero. Porque Dios es clemente, compasivo y misericordioso. Porque Dios está. Dale un aplauso a Dios por eso. Ahora Dios dice, cuando una persona viene en su necesidad, pero con un corazón sincero, yo lo veo. Dios ve eso. Cuando una persona está en problemas y perdió todo, hermano, al otro día, en ignorancia, como un niño, viene hacia Dios. Espera que si ya cambió, al otro día las cosas así nada más porque sí. Y no hay trabajo, y no hay dinero, y luego se duerme cansado de pensar en qué hacer, y luego el otro día se para como si en automático va a pasar algo. No sucede en automático. Uno tiene que arrepentirse y decirle a Dios, Señor, perdóname, la regué otra vez. Ahora perdí esto, ahora perdí aquello, ahora estoy a punto de la muerte, hoy ya pasó esto, Dios, pero ayúdame y perdóname y devuélveme todo lo que perdí a causa. Cuando alguien confiesa eso a Dios, Dios lo levanta, lo bendice, lo llena de su Espíritu Santo y lo acerca a Él. Dale un aplauso a Dios por eso. Dice Dios que cuando hace eso, cuando nos regresa todo lo que perdimos, dice, entonces sabrán que yo estoy en medio de mi iglesia, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro, nunca más mi pueblo será avergonzado. La promesa de Dios para la iglesia. Entonces, después de todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la congregación de una iglesia para todos, Tampico y Saltillo. Sus hijos profetizarán. Estoy hablando la palabra de Dios. Tus hijos profetizarán. Tus hijos profetizarán. Porque ya sabemos el requisito. Tus hijos, tus hijas profetizarán. El Dylan va a profetizar. No es por nosotros, es porque la palabra lo dice y yo lo creo y lo suelto, lo profetizo, lo declaro. El Justin va a profetizar. Tus dos hijos van a profetizar. Hijos e hijas, dice Dios. Las circunstancias solamente sirven, los problemas, para sacudirnos. Porque Dios nos dice, yo soy el que mandé las langostas. Yo soy el que permití esas circunstancias, porque si no, no se acercan a mí. Y yo los amo y los quiero dentro, los quiero conmigo, porque voy a venir el día final. Sus jóvenes, los que ya están jóvenes, tendrán visiones. Mamá, mis abuelos, los viejitos, tendrán sueños. Dice la Biblia, soñarán sueños. Derramaré mi espíritu sobre todo ser viviente. Dice incluso sobre los sirvientes, diciendo, yo no hago diferencia entre gente rica y pobre. Yo no hago diferencia entre los que son intelectuales y los que son ignorantes. Yo
bendigo con mi Espíritu Santo al que se arrepiente, al que me pide perdón. Aunque haya hecho lo que haya hecho, si viene con un corazón sincero, yo lo perdono. Y le doy mi espíritu y lo comprendo, que sé que me desobedeció porque no estaba lleno de mi Espíritu Santo. Por eso mi esposa y yo, lean la palabra, mediten en la palabra, llénense de su espíritu. Todo este mes de mayo hemos estado predicando paracletos, paracletos, paracletos. Puedes sobre toda situación cruzar en medio de un problema si estás lleno del Espíritu Santo. Que es lo que yo le decía a este joven en Bolivia. Lo que necesitas es estar lleno del Espíritu Santo. Tengo que explicarle todo esto, pero ustedes ya lo saben. Dios les bendiga. Den un aplauso a Dios con todo tu corazón.